Y vamos a empezar con el tema, no solo de hoy, sino es una nueva serie que nos va a llevar 8 semanas. Si tú recuerdas la visión de la iglesia, que está ahí en pantalla apareciendo, hay varios ítems y uno de ellos es que vivimos y predicamos la palabra del Señor. Y no hay manera de vivir la palabra si no la conocemos, no hay manera de predicar la palabra si no la conocemos. Y por eso de tanto en tanto vamos a ser reiterantes en estudiar algunos tópicos que tienen que ver exclusivamente con temas con un énfasis doctrinario. Y por eso vamos a empezar un estudio del aspecto doctrinal de la epístola a los romanos. 8 semanas, los 8 primeros capítulos. Y empezamos hoy con el capítulo 1. Y para que no nos gane el tiempo, recordemos que es un sermón, no es una clase de academia bíblica, no podemos entrar a todas las profundidades que se quisiera también por razón del tiempo. Sin embargo, hay 3 temas que quisiera compartir con ustedes en esta mañana, en este capítulo 1. El primero de ellos es el Evangelio de Dios que nos ha sido revelado como primer aspecto. Romanos 1, verso 1 dice lo siguiente. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora es interesante que el apóstol Pablo, pues aquí se describe como el autor de esta carta, ¿verdad?, a la iglesia de Roma, y él dice algo más. Yo soy alguien que tengo una convicción. Yo soy llamado a ser, ¿verdad? Yo soy alguien que ha sido apartado para el Evangelio. Ahora, ¿qué está diciendo y qué no está diciendo? No está diciendo que él llega en un momento dado de su vida a realizar una tarea producto de un voluntariado. Es algo que me nació en el corazón y entonces me voy a dedicar a esto. Bueno, de la noche a la mañana fui un iluminado y entonces mi vida de aquí en adelante va a tener este énfasis. ¿Cómo me gustaría haber hecho esto desde chico y ahora se da la oportunidad? Entonces lo hago. ¿Esto dice? No, eso no dice. Lo que está diciendo aquí es, en un momento determinado, él llega a una convicción. Aquí lo que dice en el original es Cleto, es un santo. Pero no con ese énfasis que podemos entenderlo muchas veces refiriéndose a una limpieza o pureza espiritual, sino a alguien que ha sido apartado de. Imaginémonos para ilustrar el asunto cotidianamente. Vamos a un supermercado, ¿verdad? Y digo, bueno, voy a comprar verduras. Y entonces vamos a la sección de verduras. Pero no voy a comprar todas las verduras para mi casa de mercado. Voy a comprar solamente pimientos. Y vamos a la sección de pimientos. Pero no voy a llevar todos los pimientos. Quiero comprar y elijo este y este. Y estos 3 me los llevo. Si llevo estos 3, estoy escogiendo, estoy eligiendo estos 3. Y el resto que estoy haciendo, los estoy dejando. Es decir, entre una universalidad de productos, elijo a unos y a otros no. Y Pablo ha llegado a esta convicción. Yo he sido escogido entre una pluralidad de personas, de creyentes, para un propósito en particular. He sido apartado para la proclama del Evangelio. Él tiene esta convicción en un momento particular de su vida. Ahora, es algo que nos puede resultar para nosotros inverosímil y para él también, algo impropio, algo impensado, porque recuerda, a que conocemos como Pablo, es el otrora Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso es alguien que en su momento fue un perseguidor de la iglesia. Alguien que consentía en la muerte de los creyentes, alguien que los arrestaba. Si leemos Hechos capítulo 8, dice la Escritura lo siguiente. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esteban es solo un caso puntual que nos ejemplifica no solamente el martirio de los primeros creyentes de la iglesia del Señor, sino también la actitud y la conducta de Saulo de Tarso. Ahora, lo menos que él querría, me imagino, en ese momento, es poder imaginarse que tiempo después iba a estar compartiendo aquel evangelio que se oponía a las tradiciones judías que él mismo defendía. Era algo que no pudo haberse imaginado jamás. Y entonces tenemos que entender que Pablo ahora se aboca a un ministerio
no por razón de su voluntad, no porque él hubiera pensado y lo tuviera como un destino de vida, porque no se trataba algo que naciera en su corazón, sino que venía de Dios. No era algo que viniera del hombre, sino de Dios para su vida. Y es algo que también que tenemos que tener nosotros presente hoy, como una aplicación para nuestras vidas cotidianas. ¿Tú tienes claro, hermano, hermana, a qué te ha llamado el Señor? ¿Cuál es el propósito principal y final de aquí hasta que te lleve a casa? Tal vez ya has realizado algo en tu vida hasta aquí, pero de aquí hasta que te lleve el Señor, tienes claro y esa convicción, a esto me voy a dedicar hasta el resto de mi vida, porque a esto me llamó el Señor. Y si no lo tienes aún, pregúntale al Señor, para que viva realmente con esa plenitud de conciencia como tenía Pablo aquí. Y recuerda que esto debiera ser nuestro afán hasta que el Señor nos lleve. Porque en el ministerio, en la cristiandad, en la vida de fe, no hay jubilación. Y entonces, todos adelante. Esta convicción que tiene Pablo de un ministerio particular, que es el caso de él y de muchos, es el mismo que, por ejemplo, cuando llegamos al seminario, ¿verdad? Encontramos allí ese verso lema, Hebreos capítulo 5, verso 4, que dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ese es el versículo clave del SEBAP, el seminario, y todo alumno lo conoce. Porque tiene esa convicción de llamado. Y el llamado aquí es esa voz fuerte, alto, que te dice, Carlos, Carlos. Y bueno, el que no es Carlos no voltea, porque no es para él, es algo que diga, ¿a quién llaman, no? Pero el que es Carlos, sí dice, me están llamando. O sea, es a mí. Tiene claro, ¿no?, que hay alguien que particularmente está llamándole. Y en esa definición y en esa convicción, entonces tiene que dar una respuesta. El llamado de Pablo, según lo describe aquí en Romanos 1, consistía en guiar a los hombres en todas las naciones hacia la obediencia a la fe. Bueno, ¿cómo se traduce esto? En que debía guiar a todos los hombres y mujeres a sujetarse a la voluntad de Dios. Es decir, que vivan su fe de manera cotidiana, en la práctica, 24/7, en casa, en el trabajo, centro de estudios, con mis amigos, en la iglesia, donde estuviere, viva mi fe. Y entonces, y esa fe se vive en sujeción a la voluntad de Dios. Ahora bien, por eso es que Pablo se afanaba justamente en poder alcanzar más y más personas en todo lugar. Romanos 1:15 continúa escribiendo Pablo y dice lo siguiente, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo no conoce personalmente la iglesia en Roma, a diferencia de otras iglesias en Asia que él mismo fundó. Sin embargo, es interesante que hay algo que le llama la atención, que él estima de manera particular, porque es algo característico y que es valioso rescatar. Y que por eso lo cita Pablo. Dice que la iglesia de Roma tenía un maravilloso testimonio porque su fe se divulgaba por todo el mundo. Qué preciosa iglesia. Una iglesia que era ejemplar. Una iglesia que definitivamente compartía el evangelio. No solamente con la voz, con la palabra, sino con su vida misma. Es una iglesia ferviente. Entonces Pablo también se sabe deudor de esta iglesia, porque Pablo, recuerda, fue llamado a ser predicador de los gentiles. Y entonces Pablo quiere ir ahí. Recuerda que este anhelo de Pablo por llegar a ese mundo gentil va en concordancia cuando un día, otra vez, Saulo de Tarso queda ciego, después se encuentra con Jesús. ¿Y qué le dice el Señor a Ananías? ¿No? Anda y pon tu mano sobre él, ora y él recobrará la vista. ¿Y qué le dice Ananías al Señor? Pero Señor, ¿estás seguro? Mira que él nos persigue, tengo miedo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor a Ananías sobre Saulo? Hechos 9. Dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y Pablo tiene esa convicción entonces. Pablo se sabe la voluntad de Dios y entonces quiere ir a todo lugar a compartir este evangelio y quiere ir también a Roma. ¿Cuál fuera el costo?
Y es por eso que sigue escribiendo y el verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y quiero quedarme en esta primera línea, después veremos la segunda. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Recordemos el contexto, siglo I, Imperio Romano, César, considerado Dios. Allí en ese entonces, quien se identifica como cristiano es sujeto de menosprecio, es sujeto de discriminación social, es sujeto de persecución, puede ser causante de limitación y pérdidas de trabajo, puede ser causante de limitación de pérdidas de familia, puede ser causante de limitación de ingresos económicos para el hogar, puede ser causante de azotes y, ¿por qué no?, cárcel. Y más aún, puede llegar incluso a la cruz. Ser creyente, identificarse como un discípulo del Señor en el siglo I, no es lo mismo que en este siglo, aquí en Miraflores o en Lima. Cosa distinta en otras latitudes de este mundo hoy, donde sí hay un costo diferencial que pagar, donde sí hay persecución, donde sí hay puertas cerradas para el Evangelio. Y sí te cuesta realmente identificarte, porque te puede costar aún la vida. Y entonces Pablo dice, no me avergüenzo cuál fuere el costo. Él está dispuesto a afrontar el costo de identificarse como creyente. Y te pregunto y me pregunto también, ¿tenemos vergüenza en alguna ocasión de identificarnos como cristianos? ¿De vivir como cristianos? ¿De ser un testimonio de Cristo? ¿De compartir el Evangelio con nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo o de estudio? En la iglesia no, porque todos somos santos, ¿verdad? Pero hablo afuera. Porque es muy sencillo decir, yo no me avergüenzo, pero vamos a la cancha, pues. ¿Le compartimos a alguien? ¿O es una vergüenza así tácita, ¿no? O sea, no me avergüenzo, pues no le digo a nadie. Soy del servicio secreto de la cristiandad. Nadie sabe. Pensemos eso. Porque la razón que lo impulsaba a Pablo era justamente esta. Que hay unas buenas nuevas, un evangelio que procedía de Dios, donde se hacía evidente el poder de Dios. Un evangelio propiciado por Dios, donde se hacía manifiesta la salvación de Dios y todo por gracia en beneficio del hombre. La ley nos habla de que lo que el hombre debía hacer delante de Dios. El evangelio nos habla de lo que Dios hizo por medio de su Hijo en favor del hombre. Y encontramos ahora no solamente un evangelio que le ha sido revelado al hombre y que Pablo tiene esa convicción que lo lleva a tomar ciertas decisiones, sino también encontramos aquí, en este capítulo 1 de Romanos, una justicia de Dios que ha sido también revelada. Romanos 1, verso 17, dice lo siguiente. Porque en el evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como es escrito, mas el justo por la fe vivirá, recordando al profeta Habacuc. Me acuerdo del pastor Carlos que está aquí cuando daba también esas clases y hacía referencia al profeta Habacuc. En el evangelio es proclamada la justicia de Dios. Es interesante que esta justicia aquí dice se revela, ¿no? En la versión Reina Valera 60. En el original dice, la traducción queda sin cubierta. Es como que algo que se ha tapado y le quitas la cubierta. Cuando le quitas la cubierta, ¿cómo queda? Descubierta, ¿no es cierto? Y cuando algo queda descubierto, algo que ha sido tapado antes, que estaba cubierto, al ser descubierto, ¿qué sucede? Queda expuesto a todo aquel que lo ve. Y entonces lo que nos dice aquí el apóstol Pablo es, en el evangelio, la justicia de Dios ha quedado expuesta al hombre, a la humanidad. Eso es lo que nos dice aquí el Señor. Esa justicia por la cual Dios brinda al pecador que se arrepiente, salvación. Tú vas a encontrar también en Romanos 3 y en Romanos 5 lo siguiente.
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y un versículo clásico, ¿verdad? Así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa vinculación entre la justicia de Dios y el hombre. Y hay una palabra que se repite. ¿Cuál es? Justificados. ¿Ok? Y aquí es donde quisiera justamente hacer una precisión. Porque el hombre, ojo, no es declarado justo. El hombre no es declarado justo. Porque justo no es lo mismo que justificado. Porque el hombre es pecador. No hay justo ni aún uno. ¿Quién es solo justo? Cristo el Señor. Y es la justicia de Cristo que se aplica a este hombre pecador redimido y a través de la cual Dios ahora ve al hombre. Y entonces no es que el hombre sea justo, sino que por medio de la justicia de Cristo aplicada a él, ahora es justificado delante de Dios. Pareciera una disquisición ligera, gramatical de palabras, pero no lo es. Y eso es lo que hay que entender también aquí, en Romanos. Porque en un sentido tenemos que entender que aquí está justamente ese entendimiento de la muerte vicaria, que es una muerte que sustituye a otro, muerte sustitutoria, que se aplique en favor del hombre. En un sentido podemos decir, en esta justificación encontramos a un injusto justificado. Esa es la realidad. No es que el hombre es justo, sino somos, siendo injustos, llegamos a ser justificados. ¿Qué se requiere? Una condición. Aquí la palabra original dice pistis, conocida comúnmente como fe, pero también se conoce como aquello que genera convicción, credibilidad. Y esa credibilidad en la obra redentora de Jesús realizada en la cruz en favor de cada uno, en favor de ti, en favor de mí. Esa fe que nos lleva a salvación. No se trata solamente de creer, sí, yo creo en Jesús, como muchos dicen, sí, yo creo en Él. Yo también creo en Bolívar, que vino al Perú, y en San Martín, que juró la dependencia, pero no me afecta. Cosa distinta es creer para salvación. Y es por eso que es importante recordar que aquí dice en la palabra, como el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe, también dice algo más, la justicia de Dios se revela para fe también. No solamente por medio de la fe, sino la justicia se revela también para fe. Y es por eso que repetimos aquello que mencionamos instantes atrás, Romanos 1:16. Ahora sí, la segunda parte que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque ¿qué es Evangelio? Es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. A todo aquel que cree, la condicionalidad. ¿Ok? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Lo crees? Porque es una respuesta personal frente a este obrar de Dios por medio de su Hijo en favor nuestro. Y hay una tercera variable que encontramos aquí en este primer capítulo de Romanos y que es, no solo se ha manifestado, lo expresa Pablo, un evangelio, no solo es evidente esa revelación de la justicia de Dios, sino también se manifiesta, lo dice Pablo, la ira de Dios. La ira de Dios ha sido revelada también. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. A ver, Juan, perdóname, como que Dios no es amor, ¿no? Que todos morimos y vamos a ir al cielo. No, no es así. No hemos leído completa la Biblia. Eso es lo que sucede. Hemos escuchado parcialmente solamente aquello que es agradable a los oídos. Pero es importante también entender esto de la ira de Dios que está aquí, lo expone el apóstol Pablo.
Ira comúnmente es esa pasión violenta, enojo que generalmente está vinculada a un posterior castigo, ¿verdad? Pero hay que entender algo. Aquí, esta ira de Dios se presenta como algo que va en paralelo aquí a la justicia de Dios. Y recordemos entonces, esta ira de Dios que va en paralelo a la justicia, hay que considerarla como algo que es una realidad. Porque en ambos opera ese dunamis, ese poder de Dios, porque opera en la justicia de Dios, opera para salvación. En la ira de Dios opera para perdición. En ambos opera ese poder de Dios. Y eso es lo que tiene que considerar el hombre hoy también. Es un accionar que se ve hoy en el presente, pero que también se va a ver escatológicamente en el día del juicio, donde se concrete y se haga realidad y latente esa salvación y esa condenación. Ante los hechos que se realizan aquí, contemplados por Dios desde lo alto, se van a gestar de parte de Dios consecuencias aquí abajo, entre nosotros. Y eso es lo que va a decir el apóstol Pablo a continuación, del verso 18 al 32, con que cierra este capítulo 1. Allí dice el Señor que va a haber una triple decadencia en el hombre que va a tener una contraparte, una triple manifestación de la ira de Dios. ¿Por qué se desencadena esta ira de Dios? Y lo expresa ahí el apóstol Pablo. Romanos 1, verso 18 en adelante dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Tomás de Aquino, frente a esta revelación de la naturaleza que habla de la presencia de Dios, de un Dios creador de todo, decía, es más que evidente que el hombre tiene que reconocer allí a Dios. Los que son más ortodoxos que Tomás de Aquino dicen, sí, está bien la teología natural, pero también hay esa manifestación de Dios de manera personal en diversas situaciones que el hombre afronta. Tanto así que en un momento determinado el hombre en su condición voltea buscando a Dios, anhelando encontrarse a Dios. Y entonces, indistintamente a que Dios se ha revelado por medio de su creación, estos ortodoxos dicen, y no es que sea como suficiente y el hombre entonces tiene que descubrirlo, sino que está llano a hacerlo. Pero ¿qué se ha gestado en su corazón? Ingratitud. Y es por eso que no está dispuesto ni a darle gloria, ni a darle gracias. No lo reconoce como su redentor, no lo reconoce como su Dios. Y vive sin Dios. Y vive de espaldas a Dios. A pesar de que Dios se ha revelado al hombre y para él no es, ¿qué es lo que dice Pablo? Esta revelación dada por Dios hace al hombre inexcusable. El hombre en un sentido se va discapacitando espiritualmente para poder discernir al Señor. Pastor Alfredo Smith en sus cursos sobre la epístola de los Romanos va a decir lo siguiente. El proceso de perversión humana comienza con una falta de sensibilidad ante la manifestación de Dios en su creación. Es decir, se pierde esa calidad, esa condición de poder discernir.
y entonces ya no hay. Es interesante que una referencia en la Biblia de Jerusalén, ¿no?, dice lo siguiente de esta condición de hombres que no llegan a descubrir a Dios y no lo reconocen. Dice la Biblia de Jerusalén, estos hombres se volvieron estúpidos. Ahora, permítanme y perdónenme que no les parezca una expresión fuerte, ¿no? O sea, casi un insulto, pero no. Porque quiero hacer referencia justamente, y me tomé la molestia de ir al diccionario antes de compartirla. ¿Y qué dice la Real Academia de quién es un estúpido? Fíjense, porque va en sintonía con lo que dice Pablo. Una persona así es quien muestra torpeza o falta de entendimiento para comprender las cosas. Y este hombre que se ha alejado de Dios y no lo quiere reconocer, es eso. No está pudiendo reconocer al Creador a través de su creación. Y comienza a vivir como que no existe. Es un hombre que se envanece. Es un hombre que profesa ser sabio, como dice la Escritura, pero se vuelve necio, ¿verdad? Es un hombre que está preponderando la razón, la racionalidad por encima de la fe. Es un hombre que poco a poco se va a ir desvinculando realmente de lo que es el real evangelio de Dios. Y entonces, por más que ha sido revelado, se va a convertir poco a poco en lo que se conoce y se describe también como un pagano idólatra. Pablo lo ejemplifica de la siguiente manera. No cree en el Dios de la creación, sin embargo, elabora sus propios dioses. Romanos 1:23 dice, y cambiaron estos hombres la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Este hombre llamado sabio trastoca la verdad por la mentira. Cambia a quien se debe y a quien debiera dar la adoración. Y entonces comienza a adorar a la creación, a la criatura y no al Creador. Elabora y fabrica sus propios dioses, porque ellos son los que le agradan. Con ellos está de acuerdo. Y este error entonces solamente sirve, como dicen algunos teólogos, como percutor para que este hombre que está alejado de Dios se convierta en un idólatra. Adoro a quien yo quiero, no adoro a quien yo debo, el Dios de la revelación. Esa es su condición. Y es por ello que el apóstol Pablo sigue describiendo a estos hombres. Versos 24 y 25 dice, por lo cual también Dios a estos hombres los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entregó, dar, ceder, exponer. Dios, creador, cediendo ante a esas fuerzas destructoras a este hombre que le ha dado la espalda. De forma tal que comienza una espiral, una vorágine de corrupción que va llevándolo de declinación en declinación a una absoluta perdición y desvío. Se dejan a rienda suelta los deseos que llegan a estar exacerbados y no pudieran alcanzar límites imaginables. Nada es satisfactorio. En ellos haya una tranquilidad momentánea, haya paz. Y todo esto acontece bajo lo que se conoce la voluntad permisiva de Dios. Y los deja allí. Los deja a estos hombres
que poco a poco, sin darse cuenta, se convierten en esclavos de pecado, esclavos de sus deseos, de sus pasiones, y con consecuentes también consecuencias. Romanos 1, 26 y 27 dice lo siguiente: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Una prueba de la decadencia espiritual de los hombres se hace tangible. ¿En qué? En el lesbianismo y la homosexualidad. ¿Esto sucede con quién? Con el hombre que se ha alejado de Dios, que vive de espaldas a Dios, que no lo ha reconocido como tal. Y es interesante que la sodomía no nace en el siglo XXI. No nace en el siglo I, en que Pablo está escribiendo la carta a Romas. Si vamos al comienzo de la escritura y en el Génesis encontramos a Sodoma y Gomorra, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que hacían los vecinos de Lot? ¿Te acuerdas? Y se les dice sodomitas, claro, porque son de la tierra de Sodoma. Pero hoy tiene otra connotación cuando a alguien se le dice sodomita. ¿Mm? ¿Te das cuenta? La desgracia humana es que cuando un pecado es consentido, llega un momento que ya no resulta del todo satisfactorio, y entonces va buscando más y se va perdiendo. Busca siempre algo nuevo. Hay una decadencia, ya no hay fronteras. Y entonces se va más allá aún con sus deseos de lo que la propia naturaleza limita. Y por eso se llama acto contra natura, contra la propia naturaleza. ¿Se dan cuenta? Pero no hay límites, pues. Pero eso es lo que busca el alma del hombre sin Dios. En Occidente, en estos tiempos, hay una corriente y a quienes se les conoce como los progresistas, el progresismo. Y el progresismo promueve, bajo el paraguas de derechos humanos, un reconocimiento de derechos y libertades diversos que tiene que ver con que haz lo que quieras. Finalmente, es tu cuerpo. Y pareciera que nos hemos imbuido en un tema de mercadeo ideológico, ¿no? Aceptamos todo, compramos todo, vendemos todo, ofrecemos todo, y ahí yo estoy de acuerdo con esto, de acuerdo con esto no. Y este tema está. Y la pregunta entonces, cuando hablamos del progresismo, y ustedes me entienden a qué me refiero, yo me pregunto y te pregunto, ¿resulta esto una evolución o una involución como sociedad? ¿Resulta el progresismo algo que está acorde a la voluntad de Dios o en contra de la voluntad de Dios? Piénsalo. Yo te animo a que lo medites, porque en las próximas elecciones tú vas a votar. Y hay gente que promueve esto. Y tú miras solamente el tema político. Mira bien, tú tienes que decidir, pero con conciencia, hermano. Pero no queda aquí. Romanos 1, 28 al 32 continúa y va terminando el apóstol Pablo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, hablando de estos hombres, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando estos hombres, dice, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad y una serie de actitudes más que faltaría el tiempo a leerlas. Por eso se ha resumido. ¿Quiénes? Estos hombres, habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, no solamente me deleito yo mismo en aquello que estoy haciendo, sino fomento, patrocino y me gozo cuando el otro también hace lo mismo que yo, de espaldas al Señor. Esa es la actitud. Una vida así. Una vida en la cual, dice aquí la Escritura, que estos hombres y mujeres están atestados. En el original dice, están llenos hasta el borde. Imagina, su vida llena hasta el borde de todo esto. Injusticias, perversidades, lascivias, etc. Tú lo puedes leer ahí en tu Biblia. Rebosando de todo este tipo de actitudes, de conductas en ellos. Y es por eso que, ¿qué hace Dios? Pues, ¿quieres vivir así? Vive así, pues. Y entonces Dios los entrega. Fíjate esta gráfica. Dios los entrega a la inmundicia. Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Y Dios los entrega a una mente reprobada. Romanos 1 termina describiendo este estado de consumación y de perversión en que se va a encontrar este hombre que vive alejado de Dios, que no lo reconoce como tal. Y entonces llega a ser un alma abandonada por Dios. Hasta un punto. Yo recuerdo siempre aquí a aquel hijo que todos conocemos como el hijo pródigo. ¿Te acuerdas de ese hijo? ¿Sí? Hay una palabra, un par de palabras en ese pasaje, cuando hablan del hijo pródigo. ¿Sabes qué dice del hijo pródigo? Dice, volviendo en sí. Él se ha dado la vida loca, ha hecho lo que ha querido, ha decaído lo más posible. Es otro contexto, otra cultura, es el Oriente, pero está en lo más bajo que puede llegar un judío, un hombre. Y en ese entonces, ¿qué dice la Escritura? Él volviendo en sí. ¿Quién vuelve en sí? El que está fuera de sí. Y ese hombre recapacita y se da cuenta, ¿qué hago aquí? Volveré a casa de mi padre y le pediré perdón. Tal vez él siquiera me haga como uno de sus criados, ¿verdad? Uno de sus siervos. Vuelve en sí. Andrés Nigren, tal vez uno de los teólogos más reconocidos sobre el epístola a los Romanos, dice lo siguiente hablando de esta justicia y esta ira de Dios. Él dice, solo se puede explicar la justicia de Dios entendiendo que la ira de Dios reina donde no domina su justicia. En este diríamos no mundo paralelo, sino mundo que coexisten. Si está la ira de Dios sobre aquellos que son justificados y está la ira de Dios sobre ellos que no le reconocen como Dios, donde no está vigente la justicia de Dios, ¿qué está vigente? La ira de Dios. Eso es lo que dice. Y esa es la manera de entender estos dos conceptos en el presente hacia el mañana. Entendido como la ira de Dios como su santa indignación por el pecado. Y es que Dios no puede permanecer indiferente, ¿no?, ante esa alma que se ha corrompido, ante la corrupción del hombre, ante la corrupción de su creación. Y entonces Dios responde. Dios responde. Y es por eso que el hombre muchas veces cree que es libre y dueño de su vida y puede hacer con su vida lo que quiera. Y bueno, lo hace muchas veces, ¿verdad? Este es el hombre que vive bajo la ira. ¿Qué no le preocupa a Dios? Yo vivo como quiera, yo decido. Yo soy mi propio jefe, mi propio Señor, mi propio Dios. Yo pongo mis límites y tengo mis libertades. Pero poco a poco va a ser presa de sus propias decisiones,
de las intenciones de su corazón. Y como dice la Escritura, se va a llegar a extraviar. Es por ello, hermanos, que necesitamos tomar conciencia hoy de la relevancia del Evangelio. Esa imperiosa necesidad de poder llevar el Evangelio a toda criatura, nosotros y también los misioneros que nosotros podamos enviar. Pero a nosotros, la Iglesia del Señor, es que tenemos que tomar conciencia realmente de la trascendencia del Evangelio que nos habla de esa justificación por gracia, que solamente puede alcanzar el hombre que primeramente la oye, porque la fe es por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién tiene que predicar? Nosotros, hermanos, toda la iglesia, cada uno. No necesitamos ser todos pastores ni ser todos evangelistas para nosotros todos sí compartir el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para ¿qué? Salvación. Ya no salvación nuestra, porque somos salvos por gracia, pero salvación de nuestro mejor amigo, nuestro papá, nuestros compañeros de trabajo que no son creyentes. Recuerda, hermano, nuestra tarea no es convencer a nadie. ¿Quién convence de pecado, de justicia y juicio? El Espíritu Santo. Esa es tarea de Él, pero es tarea nuestra llevar el Evangelio. Nosotros llevamos el Evangelio, el Espíritu Santo hace su parte. Y es por eso que tenemos que tomar conciencia. Esta es la realidad de un mundo que vive bajo la ira sin Dios. Y es un mundo que vive también bajo la gracia, bajo la justicia de Dios, justificados. Hoy los que estamos aquí formamos parte de este grupo, pero hay gente aún que no. Y que necesita oír también ese mensaje de amor, de reconciliación con Dios. Amén. Te invito a inclinar tu rostro y orar. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y rogamos que seas tú, Señor, guardando en nuestros corazones estas escrituras que tú nos muestras, Señor, y nos revelan tu perfecta voluntad. Padre, aplícala a nuestras vidas. Que este evangelio que también nos fuera compartido a nosotros, por lo cual conocimos la verdad de esas buenas nuevas de salvación por medio de Jesús. No se geste en nosotros vergüenza, sino danos de nuevo para abrir nuestros labios, Señor, para compartir con nuestros amigos, no un TikTok solamente, no una foto en Instagram, un video, sino gestar vínculos, oportunidades, relaciones que nos permitan compartir, Señor, de ti. Padre, por eso en esta hora te rogamos que tú, Señor, obres en nosotros. No podemos compartir a otros lo que no tenemos ni lo que somos. Y por eso, Padre, te rogamos que tú, Señor, nos des pleno entendimiento, plena conciencia, pleno discernimiento de lo que tu palabra nos dice, y a través de estos 2 meses, Señor, podamos ir estudiando de esta carta a la iglesia de Roma. Forge en nosotros, Señor, tu misma compasión por los hombres. Y te rogamos, Padre, que nos ayudes a llevar tu evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia.